Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesora. Hoy acostado a la clase tuve todo tipo de problemas técnicos para poder conectarme. No me servía el internet, luego no me servía el audio, pero bueno, además de las condiciones caóticas que dicen que hay en la calle. Vamos a dar unos minutos para que los chicos se puedan ir conectando más personas.
Voy a dar un par de minutitos más, nada más, unos 2 minutitos por ser hoy un día atípico. A ver si se conectan y empezamos por ahí de las 6:12. Ok, chicos, podemos empezar a ver si se conectan más compañeros en el transcurso de los minutos. La clase de hoy va a tener 3 espacios. Voy a hacer una presentación cortita acerca de un repaso un poquitito. Ya ustedes han trabajado el objetivo general y los objetivos específicos. En la tarde les mandé la guía para la entrega del trabajo final, entonces también vamos a hacer una presentacioncita repasando rápidamente, como habíamos visto ya, la presentación de estrategias y la presentación de tácticas también. Es una guía que les va a servir bastante para la entrega del trabajo final que tienen que realizar. Yo el trabajo final estoy pensando en calificárselos al final, o sea, tienen que entregarme los avances, es importante cumplir con la fecha de entrega de avances para que yo les pueda dar la retroalimentación, pero yo los voy a calificar con la mejor versión del trabajo que tenga. O sea, si después del primer avance yo les pongo a hacer algunos ajustes y ustedes lo hacen, yo voy a revisar sobre ese segundo avance en el cual ustedes realizaron los ajustes. Entonces, primero vamos a ver esa presentación un poquitito para que ustedes tengan más material, además de lo que ya hemos visto para la segunda entrega. Posteriormente vamos a tener la presentación de las compañeras que exponen hoy, que ahorita más bien me confirman si están por allá, por acá conectadas. Veo algunas conectadas y otra muchacha que me dijo que no iba a poder exponer hoy por una situación particular. Y finalmente, yo llevaba una actividad un poco extensa para hacer en clase en la segunda mitad, pero entonces lo que voy a hacer es trasladarla un poquitito acá a la parte virtual y hacer algunas preguntas
a hacer un conversatorio un poquitito de una modificación de la actividad que íbamos a hacer en clase acerca de la lectura de crisis que tenemos. Bueno, aquí veo que ya están las chicas que tienen que exponer y eso es bueno. Voy a empezar con la presentación, les voy a compartir la pantalla y a poner la cámara. Un momentito nada más. Bueno, vamos a ver un poco un repaso, como les comenté, de la parte de estrategias y tácticas. Traigo diferentes ejemplos de cómo pueden ustedes plasmar las estrategias y tácticas que yo les voy a estar pidiendo para el trabajo. Espero que puedan estar viendo la pantalla. Si no la ven, alguien me pega ahí el grito. Vamos a este primer ejemplo. Lo que quiero es que vean el tipo de tácticas y el tipo de estrategias que podemos plantear con diferentes tipos de objetivo y con diferentes públicos. En este caso, asumamos que tenemos el compromiso general de aumentar, el objetivo general de aumentar el compromiso de los alcaldes con la inclusión de estrategias y actividades alineadas al cumplimiento de ODS y política de responsabilidad social mediante una estrategia de comunicación y engagement. Supongamos que tenemos el objetivo específico de informar al 50% de los alcaldes del país acerca de los objetivos de desarrollo sostenible y el Plan Nacional de Responsabilidad Social País durante el 2020. Esto ya ustedes lo tienen completo. Para el trabajo lo que tienen que hacer es desarrollar una estrategia que es básicamente decir cómo van a lograr ese objetivo. Entonces, ¿cómo vamos a lograr informar ese 50% de los alcaldes? Lo vamos a hacer brindando información al público meta acerca de los objetivos de desarrollo sostenible y el Plan Nacional de Responsabilidad País. Básicamente, la estrategia responde el cómo vamos a lograr el objetivo específico. Para cada estrategia que tenemos, debemos colocar el público, que en este sería alcaldes, y también aterrizar un poquitito de cómo vamos a brindar información, que serían las tácticas, que son las actividades específicas que nosotros vamos a realizar para cumplir con ese objetivo que tenemos. En este caso, como estamos hablando de un objetivo o un público meta bastante específico, que son los alcaldes, podríamos implementar tácticas como la que les estoy colocando de ejemplo, por ejemplo, reuniones 1 a 1 con alcaldes para presentar algún tipo de información, cuáles son los ODS, cuál es el plan de responsabilidad social del país, cómo puede ser esa incidencia. Y también podríamos plantear otra táctica que sea un congreso de responsabilidad social e incidencia local dirigido a alcaldes. Entonces acá podemos ver que es un público bastante específico y que podemos hacer una táctica muy personal, 1 a 1, o una táctica donde busquemos involucrarlos más a todos. Este es otro ejemplo más para los que están desarrollando trabajos más alineados al mercadeo. Podríamos tener de objetivo general posicionar en el mercado la nueva marca de ropa Sunshine como una alternativa sostenible mediante una estrategia de mercadeo. Y partamos de que un objetivo específico es dar a conocer la marca de ropa a un 20% de las mujeres de clase media del GAM durante el segundo semestre del 2019. ¿Cómo vamos a dar a conocer esta marca de ropa? Vamos a darla a conocer con la estrategia de informar al público acerca de la nueva marca de ropa sostenible Sunshine.
El público, como ya lo pusimos arriba también, mujeres de clase media del GAM. Y acá tenemos, podemos proponer tácticas como campañas con influencers en Instagram y YouTube, ¿verdad? Hacer acuerdos con ellos para que ellos puedan ya sea usar la ropa en un evento específico o hacer un review de ciertas prendas que nosotros les pidamos, hacer una presentación de la marca. Ahí podemos tener muchas alianzas y muchos acuerdos con los influencers. Podemos explorar la parte de prensa también. Podemos generar una campaña de expectativa dirigida a periodistas, enviándoles quizás, no sé, trocitos de tela o algo, un mini vestido, una mini camiseta de lo que hicimos con mensajes clave específicos. Y en el que demos expectativa, que ellos estén pensando qué es eso que están recibiendo, y finalizarla con un lanzamiento de un comunicado de prensa en el que estemos contando que hay una nueva marca costarricense que es sostenible, que está certificada como comercio justo, que además tiene prácticas ecoamigables, todo lo que nosotros queramos decir. Y podemos también tener un evento de lanzamiento de marca con invitación quizá a figuras que apoyen la sostenibilidad o con figuras igual influencers de la moda. Eso es algo que con el contexto mayor al trabajo nosotros podemos decidir. El último ejemplo que les traigo es un objetivo también de comunicación dirigido a la comunidad en general, a la comunidad, perdón. El objetivo general sería incrementar el porcentaje de personas del distrito de San Rafael de Heredia que participan en el proyecto de reciclaje de la Asociación Ambiental y Centro de Acopio de esa comunidad mediante una estrategia de comunicación. Una de esas estrategias para aumentar la participación, pensemos que sería posicionar a la asociación como una organización líder en reciclaje y educación ambiental. ¿Y cómo vamos a posicionar a la asociación? Mediante la realización de actividades comunales en materia de reciclaje y educación ambiental. Ahí básicamente el público al que nos vamos a dirigir son las comunidades y podemos tener tácticas tan variadas como la celebración de la Semana del Ambiente en la escuela y en el colegio de comunidad, creación de comités ambientales de niños y jóvenes, realización de feria ambiental en la comunidad, organización de campañas de limpieza de calles y parques de la comunidad, organización de noches de cuentacuentos ambientales. Como ustedes pueden ver, son 3 ejemplos muy diferentes. En el ámbito de comunicación 1 a 1, algo más masivo que va dirigido a la comunidad, y también algo que va más dirigido a la comunidad, y también algo muy de mercadeo que tiene que ver con una marca de ropa. Para este ejemplo final, quise ampliarlo un poquitito para darles también más contexto. Ustedes han llegado acá hasta el objetivo específico. Ya ustedes hicieron la investigación, ya saben lo que quieren lograr. Ahora tienen que definir cómo lo van a lograr mediante la estrategia y las tácticas. En el trabajo también les estoy pidiendo hacer una descripción de cómo van a ser las tácticas. Porque ustedes me pueden decir que van a hacer un evento de lanzamiento, pero yo quiero saber cómo van a hacer ese evento de lanzamiento, ¿verdad? Claramente no les voy a pedir toda la planificación porque no nos da en este curso, pero sí les voy a decir qué incluirá, qué personajes están pensando invitar, cómo sería un poquito la logística del evento, qué tipo de patrocinadores van a tener. Entonces, acá más que todo no se los voy a leer, se los voy a dejar ahí en la presentación que les voy a enviar. 2 ejemplos de descripciones de tácticas para que ustedes puedan hacer ese ejemplo en la descripción. Les estoy solicitando también indicadores de cumplimiento de cada una de las tácticas. Y básicamente acá se los presento en forma de un cuadro que es bastante fácil de visualizar, en el que ustedes si quieren lo hacen, si lo quieren presentar de otra forma está bien, a mí el cuadro se me hace más sencillo, donde vamos a poner el objetivo, la estrategia, cuál es el público, y vamos a colocar las
las tácticas que tenemos para esa estrategia y vamos a colocar indicadores de cumplimiento. Por ejemplo, si vamos a celebrar la Semana del Ambiente en la escuela y en el colegio, queremos que participe el 80% de los alumnos en la Semana del Ambiente. Si vamos a crear la Comité Ambiental de Niños y Jóvenes, vamos a poner como indicador de cumplimiento conformar un comité ambiental en cada institución y lograr al menos la participación de 5 alumnos. Igualmente, si vamos a realizar una feria ambiental en la comunidad, plantearnos que participen al menos 1000 personas en la feria ambiental. Y también les estoy poniendo un cronograma de fecha o una fecha, que también puede ser, no tiene que ser tan precisa, tiene que ser, pueden colocar primer trimestre, el mes en el que lo van a estar haciendo, para que ustedes al final van a tener este cuadro que lo que les va a decir es a grandes rasgos cuál es la estrategia que ustedes están implementando y cómo van a medir que tiene éxito. Hay otras variables y factores, por ejemplo, una estrategia también debería llevar la parte presupuestal. Yo no se las estoy solicitando por temas de tiempo, pero a grandes rasgos lo que sí quisiera es que al final ustedes lleguen a tener un mapa de este tipo acerca de la estrategia que están consolidando para cada una de las organizaciones. ¿Alguna duda respecto a este tema, chicos y chicas? Profe, perdón, eso es para el trabajo final, ¿verdad? Ajá. Ok. Profe, disculpe, Giselle, a mí me sigue quedando una dudita de lo de las estrategias. Honestamente, me cuesta verlo desde esa perspectiva porque para mí las estrategias es como un objetivo específico. Entonces, me cuesta un poco verlo así. Es en realidad, si vos lo ves, muy parecido al objetivo específico. Lo que tenés que preguntarte es, por ejemplo, cuando vos dices, voy a dar a conocer la marca de la ropa, entonces para saber la estrategia vos vas a decir, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer mediante la información al público meta, o sea, lo voy a hacer mediante información o lo voy a hacer mediante involucrar al público meta en diferentes actividades. Es un poquitito como hacerse la pregunta del cómo. O sea, si nos vamos acá, por ejemplo, el primero, y vamos a informar, ¿cómo vamos a informar? Mientras mediante brindar información al público meta. Si nos vamos al último, por ejemplo, si queremos posicionar a la asociación como una organización líder en reciclaje, ¿cuál camino elegimos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Realizando actividades comunales en materia de reciclaje y educación ambiental. Yo creo que la parte para que puedas aterrizarlo es preguntarte ese cómo lo voy a lograr. Igual, un objetivo puede tener diferentes estrategias. Ustedes pueden tener un objetivo específico y decidir hacer 2 o más estrategias, que no los voy a complicar en este curso, pero, por ejemplo, de posicionar a la Asociación de Gestión Ambiental y Centro de Acopio como una organización líder y reciclaje, vos decís cómo lo voy a hacer. En esta ocasión yo elegí la estrategia de realizar actividades comunales, pero también vos puedes elegir la estrategia de involucrar a la comunidad o de educar a la comunidad en el papel tan importante que hace la gestión ambiental y centro de acopio. Probablemente, como vos elijas cómo lo vas a hacer, esa estrategia va a darte diferentes tácticas, porque si vos lo que querés es educar, quizá no vas a celebrar la Semana del Ambiente, pero quizás vas a hacer talleres educativos en escuela. Entonces es un poquitito responder a ese cómo voy a lograr yo el objetivo específico a grandes rasgos y luego lo aterrizas bien, cómo lo vas a hacer en las tácticas que vos vayas a presentar. Ok, gracias. Igual, para el segundo avance podemos tener la misma metodología que tuvimos para ese primer avance. Ustedes me lo van enviando y yo les puedo ir dando también la retroalimentación necesaria. Profe, ¿ese para qué fecha quedó? ¿El segundo? El segundo, no recuerdo, voy a fijarme, creo que es como para dentro de 15 días o 3 semanas. Ahí hay otro tema con las fechas también que yo les voy a estar, Profe, eso sería bueno sí aclararlo, porque esa es la segunda entrega, la que hay en grado, si es el 15 de julio, porque cae el 25 feriado y esas cosas.
Sí, ahorita, déjame ver ahorita, y te digo para qué fecha está esta entrega. Eso sí, el 15 de julio, la próxima, me van a hacer falta porque los voy a ver muy poco ya face to face. Solo nos vamos a escuchar por acá. Porque el 15 de julio nosotros volvemos con una clase virtual. Ese día yo espero estar viajando a República Dominicana, pero espero poder conectarme a la clase virtual. Si algo cambiara, yo nada más se los hago saber. Y si no, yo esperaría poder estarme conectando de allá, llegando siempre que llegue antes de esa hora. Todavía no he comprado el tiquete. Voy de viaje de trabajo. Y el 25 de julio es feriado. En el cronograma que nos entregaron a nosotros, decía que mi clase se iba a pasar para el 24 de julio, pero me dijo, ¿cómo se llama el profesor de ustedes de proyectos? Don Miguel. Que ese día ustedes tienen una presentación de anteproyectos. Bueno, también dice que puedo grabar la clase, pero ese día también exponen unas chicas y me gustaría que Sí, pero expusieran. ¿Perdón? Ok, entonces Sí, profe, 24 de julio es, no, pero el 24 de julio es entrega de diseño metodológico, plan de trabajo y cronograma con Don Miguel. Todavía no hay presentaciones, me da un faracho. no sé, don Miguel me escribió hoy que ese día había, ya te digo que me escribió. Yo tengo 31, profe. Para el 31 son las exposiciones del proyecto de grabación. Esa es la fecha que yo tenía. Ya te digo que me escribió don Miguel. Escribió. Lo que sucede es que el 24 de julio tengo programadas las presentaciones de 7 anteproyectos de estudiantes para ese día. Asumo que deben ser otros que no son ustedes. Entonces, bueno, lo que hacemos si el 25 de julio no estamos, chao, perdón, no estamos en vivo, lo que yo hago es dejarles el foro para esa semana que no estoy. Entonces les movería el foro del 15 al 25 para que esa semana que no estoy les dejo algún trabajito chiquitito y no tendríamos clase. Pero yo prometo investigar eso y comunicárselos. Por el momento en lo que quedamos es que el 15 tenemos clase o para que las chicas se expongan o grabo la clase como me dice Etel, yo les aviso. Y el 25 por el momento pues no hay clases, sino tengo programación que hacer todavía. Profe, ¿y el segundo avance entonces queda para? Espérese, voy a buscarlo de una vez para no... Sí, profesora, es que el 25 de julio es feriado por ley. Creo que ese día no, la universidad incluso está cerrada. pero yo puedo dar las clases en mi casa. No, mentira. Okay. Es mentira. Sí, ese día. Lo que pasa es que me he cambiado para el 24. Pero... Sí, nosotros los miércoles tenemos clase con Don Miguel. Eso es lo raro, digamos, que se la cambien a un día donde tenemos clase con otro profesor. Nosotros el 24 de julio tenemos el diseño metodológico, la clase virtual de la parte B del grupo B, ¿verdad? Exacto, no tenemos presentaciones todavía, pero sí tenemos clase, ¿verdad? Todos los miércoles tenemos clase, estamos divididos, pero sí tenemos clase. Lo raro es que se la pongan en eso, en un miércoles que tenemos clase con otro profesor, pero sí. Sí, No, en no tenemos realidad... presentación. Yo lo que apostaría es que esa semana pues no vamos a tener clase porque yo tampoco los voy a complicar a ustedes a sacar otro día y además que vamos bien con el tiempo. Lo único es que yo como pensaba que teníamos clase quería hacer una ronda de presentación de estrategias para que todos pudieran retroalimentar el trabajo de todos. Pero ya les digo cuándo está el segundo avance. El segundo avance se los estoy dejando para el 15 de julio. Uh-huh. Para sí, que poder... Yo entonces tenía una pregunta, porque entonces 15 de julio, es que yo, vamos a ver, dice aquí un calendario, que ya se me perdió. 15 de porque julio el 15 de julio tenemos como varias cosas, porque sería, bueno, solventar lo de la clase. O sea, en el 15 de julio según el programa, tenemos entonces el segundo avance y tenemos el foro.
Sí, no, dejemos solamente el segundo avance para el 15 y el foro lo pasamos para la siguiente. Ok. ¿Les parece? Y lo importante también es que cuando ustedes entreguen el segundo avance, igual se los puedo dejar hasta para el 20 de julio, para que tengan un poquito más de tiempo para realizarlo. Sí, puede ser el 20 de julio, solo que no tendría tanto tiempo para retroalimentarlos. Pero si ustedes ven, ese es el segundo avance y el tercer avance ya ustedes estarían listos. Básicamente con el tercer avance nada más es incorporar las sugerencias que les haga yo y que ustedes puedan realizarlas. Dejémoslo para el 15 de julio, yo creo que sí lo logran para el 15 de julio, para tener tiempo de revisarlos, retroalimentarlos y que ustedes tengan tiempo ya de presentar el trabajo final bien. ¿Y el tercer avance entonces sería para qué fecha? Para el 8 de agosto. Pero el tercer avance es nada más colocar las mejoras que yo les di del primer y el segundo avance y hacer la presentación. Perfecto, profe, gracias. Y vamos a tener que ser bien ejecutivos para hacer todos la presentación ese día y básicamente presentar tal vez en 10 minutos únicamente objetivos, estrategia y actividades que están proponiendo cada uno. Bueno, listos con temas administrativos. Sí, qué raro que don Miguel esté confundido. Pero bueno, si hay algún cambio, yo les aviso. Ya yo le comenté a Raúl y demás. Si quieren, continuamos con la exposición de las chicas. ¿Quieren ustedes compartir pantalla? Si usted puede compartir mejor, profe. Ok. Déjame buscarla nada más. Ay, recuerden todos mandarme el avance del primer trabajo hoy. El primer avance del trabajo. Listo, chicas. Buenas tardes. Buenas tardes. Profe, ¿lo podemos poner en presentación, por favor? Que está como la vista general. Ok, ¿dónde lo pones en presentación? Perdón, Tenés que habilitarle editar y pones la presentación, el modo de presentación. Qué raro, lo tengo en modo de presentación, en modo de slideshow. Bueno, a mí me sale normal, no sé por qué. Tal vez tiene que volverle a dar el compartir, pero a la presentación grande. Vamos a ver. Acá, por ejemplo, yo ya le doy slideshow y a mí, ok. Voy a ponerlo primero en grande y luego le doy compartir para ver si así funciona. ¿Lo siguen viendo en pequeño, chicas? Yo lo veo en grande. Sí, en pequeño. Para ver, un
segundo. Si querés, más bien compartan ustedes, chicas, porque sí, a mí me sale en grande, digamos, yo lo veo en toda la pantalla. Vamos a ver, aquí. ¿Ahí? Ya, ahora sí. Ah, ok, Ujú, gracias. con gusto, estaba como súper pegada. Bueno, buenas tardes, compañeros. Nos corresponde exponer acerca de la comunicación de crisis en la era digital. Entonces, para ir introduciendo un poco el tema, vamos a hablar de conceptos de crisis y relativos a la crisis. Pasemos el slide. Gracias. Entonces, las crisis está claro que rompen con la operación normal de una empresa u organización y en esa misma medida la relación habitual con sus audiencias. Ameritan medidas extraordinarias y una de esas medidas es la comunicación de crisis que nos atañe. Es un sistema de comunicación que está orientado a gestionar problemas graves que puedan surgir de acuerdo al quehacer de la organización o individuo y su interacción con los demás elementos del entorno. Procura frenarla y que la pérdida de crédito y capital en imagen sea mínima. Compromete el funcionamiento regular porque muchos de los esfuerzos se deben orientar a manejar o frenar la crisis sin que dejen de existir en realidad las tareas regulares. Y representa un peligro, pero también una oportunidad. Cuando todo lo demás falla, con esto nos queremos referir a que el sistema de manejo de crisis debe entrar en acción cuando muchos de otros procesos que ya deben de existir dentro de la administración de la empresa fallan. Por ejemplo, análisis de procesos, de impactos, de riesgos de cadena de valor, mapeos de stakeholder y protocolos de stakeholder, manejo de reporte de quejas, etcétera. Todo eso, cuando todo eso falla, es cuando se recurre al manual de gestión de crisis, que no por eso debe dejar de existir, más bien es como la última medida y eso no le quita valor de ninguna forma. Durante la investigación para el trabajo dimos con esta empresa, que es en realidad una empresa, es una firma de relaciones públicas, pero que se dedica exclusivamente a manejos de crisis. Se llama Institute for Crisis Management y existe, bueno, es una empresa norteamericana y se fundó en 1990. Y ellos realizan un compilado de las crisis reputacionales por año, entonces le dimos una ojeada al reporte del 2018 y vimos con varios casos interesantes. Aquí resaltamos palabras en azul, como pueden ver, porque la idea es que muchas veces tenemos el prejuicio o la mala concepción de que digital es igual a redes sociales y no necesariamente. Por ejemplo, en estos casos, en el de Google, más adelante hay uno de Facebook, este de Uber, que no especificaban cuál país específicamente fue, valga la redundancia, pero es como que se expone y sale a la luz o venden ilícitamente información que está en la web de clientes o de usuarios de las empresas o de los servicios. Y ya otros que sí son de índole relacionado con las redes sociales, que tiene que ver, por ejemplo, del acoso sexual, que fue que se disparó la demanda de este tipo de situaciones con el hashtag #MeToo y que afectó muchísimas organizaciones, industrias y por tanto muchísimas empresas. En la siguiente diapositiva encontramos algunos otros casos. De nuevo, los ciberataques, por ejemplo, data que se comprometió. Ellos en el reporte incluyen una valorización de cuánto fue más o menos lo que costó cada récord que se perdió o que se expuso sin consentimiento de los usuarios.
¿Nos podemos devolver un poquitito a la anterior, por favor? Respecto al año pasado y este año, ahí en este del que dice Cybercrime and Hacking Stories, vemos el aumento que tuvo. El año 2017 estaba en 4.47% del total de crisis que se incluyeron en el reporte, y el del año 2018 saltó a un 12.8%. Entonces ya vamos a ver, ellos hacen una categorización de las crisis. Si quiere vamos pasando el slide, pero gracias. El siguiente. Hacen una categorización de las crisis en estos segmentos. En el primer gráfico pastel podemos observar las diferentes categorías, y en el que es más pequeñito vemos las que son repentinas, que representan el 33%, y las del 67%, la gran mayoría, que se pueden haber prevenido de alguna u otra forma, o por lo menos amortiguar más significativamente. Ahí el piquito como gris claro es el que reportan los cybercrime, que es el 12.8%, que si lo comparan con los demás, pues no es nada despreciable. Y es una categoría que afecta a muchas otras también. Entonces puede ser que sea algo digital, pero que impacte otras áreas u otras categorías de crisis. Buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Disculpe si escuchan ahí mucho ruido, pero estoy en medio de un parqueo esperando que pase la presa. Bueno, yo voy a hablar un poquito de recomendaciones, pero antes quisiera hablar un poco de cómo se genera la crisis, ¿verdad? Bueno, no hay empresa que esté exenta a una crisis. La diferencia de si esta crisis puede golpear mucho o poco es la preparación y la prevención que tengan, ¿verdad? O sea, la anticipación que se tenga a esa posible crisis. Pero se dice que al menos un 95% de las empresas van a experimentar en algún momento una crisis. Estas pueden ser detonadas por a nivel interno o a nivel externo, y algunas fuentes de riesgo pueden ser colaboradores, clientes, incidentes, atención a algún cliente, mercado, riesgos asociados a la producción, entre otras partes, ¿verdad?, que pueden generar esa crisis. Y cuando ocurre una crisis, pues hay toda una atmósfera de incertidumbre tanto dentro como fuera, ¿verdad?, de la organización. Entonces, bueno, por eso es tan importante esa prevención que les decía. Hay que actuar con muchísima rapidez, pero para eso es muy importante tener ya un comité establecido de crisis en el que cada uno de sus miembros pues sepa cómo actuar. Cada uno va a tener una responsabilidad, un rol cuando ocurra la crisis. Entonces ocurre la crisis y hay que activar ese comité. Pero también hay que tener un plan, ¿verdad? De qué hacer. Es un paso a paso, un ABC, ¿verdad? De qué se va a hacer cuando estalle la crisis. Y eso tiene que estar muy bien entrenado, tiene que ser conocido por todos los miembros de la organización, todos, desde arriba hasta abajo, porque se cree erróneamente, ¿verdad?, que solo los gerentes o los altos directivos, etcétera, son los que manejan información, y realmente la información la manejan todos en la organización. O sea, de hecho hay, no sé, las secretarias, los choferes, qué sé yo, guardaespaldas, ellos manejan muchísima información, y ellos tienen que estar muy, muy, muy bien entrenados, porque también pueden desatar una crisis tal vez sin querer, o empeorar la crisis que ya está. Entonces, bueno, algunas recomendaciones son, definitivamente ese comité de crisis se tiene que activar, y mientras se está activando esa crisis, ese comité, otras personas dentro de ese mismo comité tienen que estar recabando información, recabando documentos, ¿verdad? Recabando documentación para poder establecer qué fue lo que ocurrió, y rápidamente emitir un mensaje que sea claro, que sea conciso, que sea veraz, ¿verdad?
y que pueda pues apaciguar un poco la crisis que se está generando en ese momento. Hay que tener humildad para solucionar el problema, es decir, hay que ser conscientes de que existe, ¿verdad? O sea, no podemos decir no hay crisis, no pasa nada, no. Uno de los primeros pasos es decir, bueno, ok, sí, tenemos este problema y tenemos que enfrentarlo, ¿verdad? No mentir, o sea, nunca jamás mentir, y también dar la cara. El silencio alimenta la crisis. Inmediatamente ya los medios de comunicación, cuando hay una crisis, ya tienen la información, ya la están manejando, ya la están procesando, están publicando. Entonces, mientras más tiempo pase en ese silencio, más especulaciones van a haber y más daño se está causando, ¿verdad? Hay que ser muy, muy asertivos, no hay que hacer promesas que no se puedan cumplir, no decir datos o cifras que no se tengan bien claras, eso también puede desembocar en un empeoramiento de esa crisis que se está generando. Profesora, si gusta, pasa, por favor. La comunicación interna es vital. No sé cuántas veces hemos visto casos de que pasa algo grave, ¿verdad? O bueno, por ejemplo, no sé, algún corte de personal y ya los medios están tirando 200 personas, van a ser despedidas de tal lugar, ¿verdad? Y dentro de la organización no se sabe absolutamente nada. Entonces, esa atmósfera de incertidumbre que se da, bueno, pues es nefasta. Entonces, lo primero que se tiene que trabajar es con los colaboradores, con la organización a lo interno, informarles de inmediato qué es lo que está pasando. La adecuada gestión de las emociones, bueno, el que se enoja pierde, ¿verdad? Dicen, entonces no hay que discutir, digamos, hay que hablar de una manera muy, muy asertiva y generar un mensaje conciliador, ¿verdad? Si se trata de una, no sé, de una disputa, por ejemplo. Y bueno, luego de que pasa la crisis, hay que hacer hay una etapa que se llama de poscrisis, ¿verdad? Que es toda la documentación, todo el análisis de lo que pasa y sacar todas las oportunidades de mejora que deja la crisis. Esto es como mucho de lo que hay que hacer cuando está la crisis, ¿verdad? Sin embargo, como les digo, antes es lo vital para poder, ya sea evitar la crisis, que es muy difícil, ¿verdad? Siempre en algún momento va a ocurrir, o aminorar al menos ese impacto. Hay que tener muy, muy identificados todos los escenarios que puedan crear una eventual crisis y para eso hay que hacer una auditoría de riesgos, un mapa de riesgos, ¿verdad? También, bueno, en la lectura que se dejó esta semana se hablaba mucho de la reputación y eso es vital. ¿Por qué? Porque es un colchón, por decirlo así, que tiene la empresa, ¿verdad? Que le permite apaciguar un poco el efecto de esa crisis, pero como decía la lectura, ¿verdad? La diferencia entre imagen y reputación es mucha, entonces realmente tiene que ser una reputación real para que esa crisis pueda ser menos, tener menos impacto. También hay que, bueno, crear ese comité que les decía de crisis, seleccionar un vocero y preparar eventuales mensajes, ¿verdad? Si ya sabemos más o menos por dónde se podría generar una crisis, bueno, establecer mensajes, elaborar mensajes de previo y hacer entrenamientos con todos, con los voceros, con la alta gerencia, con los colaboradores, mandos medios, con lo que les decía, ¿verdad? Secretarias y demás, porque ellos tienen muchísima relación con los clientes, con proveedores y demás. Entonces todos tienen que estar muy bien entrenados de esto. Y hacer simulacros, porque la crisis puede estallar en cualquier momento. Entonces, un simulacro es vital hacerlo cada cierto tiempo para saber cómo actuar, cómo responder, en qué tiempo, ¿verdad? Se va a poder solventar y gestionar esa crisis y sacar de oportunidades de mejora en esos simulacros. Y cada vez más ir afinando poco a poco hasta que ojalá no ocurra, pero si la crisis estalla, pues enfrentarla de la mejor manera. Si gusta, pasa, profe. En el caso, bueno, ahorita les explico este caso. En el caso de que hubiese, por ejemplo, accidentes
o algún accidente laboral. Es vital también no solo que los colaboradores al interno de la organización estén enterados de qué está pasando, sino también a los familiares de la persona herida o, bueno, si hay algún fallecido, con mucha más razón. Por respeto a ellos, digamos, hay que informarles de inmediato. Es muy feo que salga un medio desde antes, ¿verdad? Y la familia no sepa nada, los colaboradores no sepan nada, entonces eso es muy importante. Este caso del que hablamos acá, bueno, es de Domino's Pizza y fue un empleado de la pizzería que se grabó, se hizo un video jugando con la materia prima con la que se hacen las pizzas y se metía trozos de la pasta en la nariz y así se grabó y inmediatamente eso se viralizó. La compañía tardó un poco en responder, pero al final, bueno, hizo una estrategia que pues resultó bien y fue actualizar la entrada de Wikipedia explicando la crisis que se estaba dando, cómo la estaban solventando. También el presidente hizo un video con una disculpa en YouTube y una campaña de email marketing, y se abrieron cuentas en Twitter y Facebook, ¿verdad? Para tener pues una mayor cercanía con los consumidores. Ese es un caso y bueno, hace poco también hubo otro caso, por ejemplo, con American Airlines. Angita, perdón. Ay, sí, perdón, me estoy extendiendo. No, tranquila. Es que quería más bien meter la cuchara en un poquito. Me parece muy acertado lo que hicieron de actualizar la entrada a Wikipedia y lo del video, especialmente, me parece súper estratégico porque, digamos, cuando nosotros googleamos algo, que es lo primero que nos sale, Wikipedia. Entonces, así como de primera entrada podrían tener el video, que luego se quitó de YouTube, por cierto. Podría ser que de segundo o inclusive más arriba me salga Domino's Pizza y ya me meto a ver y ahí está la explicación de qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y cuando YouTube uno ve un video y liga el contenido, ¿verdad? Del algoritmo, entonces el que saldría en reproducción automática siguiente del que generó la crisis, por así decirlo, sería el del presidente pidiendo disculpas, muy probablemente. Entonces creo que es bastante acertado y muy bien pensado y que son cosas bastante sencillas si uno se pone a ver, accesibles, rápidas de hacer, que creo que son como los quick wins que van a long way cuando se está en un momento de crisis. Sí, gracias, Pau. Y eso no se logra como en el momento, ¿verdad? Se logra con toda esa preparación de previo que haya. Otro caso que les decía es, por ejemplo, hace, no sé, creo que fue como un año o algo así, que American Airlines hubo una sobreventa de vuelos y sacaron a un médico a la fuerza. Alguien grabó, alguien hizo un video y lo publicó, se viralizó. Y el manejo no fue tal vez del todo acertado porque el presidente de la compañía avaló la conducta que tuvieron los empleados, ¿verdad? Utilizar la fuerza, de golpear al pasajero, etcétera. Él apoyó el procedimiento y la afectación que tuvieron fue de reputación, de imagen, incluso las acciones cayeron al día siguiente. Y después a los días ya hubo una disculpa pública, pero ya a los días, ya cuando el presidente había avalado pues la conducta de los colaboradores y todo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hay una incongruencia, hay procedimientos no del todo buenos, ¿verdad? Y la afectación fue mucha. Y ya por último, para cerrar, perdón, me acuerdo un caso también en el 2012 que en PriceMart de Escazú le había caído una tarima a una señora que estaba comprando y la señora estaba pues grave, era la primera vez que pasaba un accidente como este y simple y sencillamente PriceMart no dio la cara, o sea, no dio la cara en 4 o 5 días hasta que después salió diciendo que es que ellos no tenían experiencia en el manejo de situaciones como esa, ¿verdad? Entonces, pues obviamente los medios replicaron la información, no fue positiva porque no había nada positivo de qué hablar y menos si no daban la cara, ¿verdad? O sea, ahí lo más honesto pues hubiese sido salir a tiempo y establecer un plan rápido de acción, pero jamás quedarse callados con un accidente tan grave como ese y durante días. Bueno, eso es una
una anécdota, porque yo cubrí el caso. Entonces, bueno, sigue Jensi ahí con otra parte. Gracias. Buenas noches. Ahora relacionando el tema de las crisis, ¿verdad? Como comentaban tanto Paola como Angie, ¿cómo vemos esto relacionado con el tema de sostenibilidad? Y ver la sostenibilidad como una herramienta ante lo que son los manejos de las crisis, ¿verdad? Hay cosas importantes que se desarrollan desde el tema de sostenibilidad, que son el mapeo de los impactos, el mapeo de los riesgos y el mapeo de las partes interesadas, que eso nos va a ser un insumo importante para lo que son el manejo de las crisis. Como lo mencionaba Paola y Angie, y como en la lectura que estaba para hoy, hay dos términos que se mencionan mucho, el de reputación y el de imagen. El de reputación es que se construye hacia lo interno, ¿verdad? Y el imagen es una interacción, una construcción más externa. También a nivel de la reputación se tiene una mayor credibilidad de las empresas y en la imagen se tiene una afectación inmediata cuando hay una crisis, ¿verdad? La reputación tiene una congruencia. ¿Qué nos referimos con eso? Que lo que yo digo, lo hago, ¿verdad? Que tenga esa coherencia. También la reputación es más duradera, más sólida y más difícil de conseguir y de cambiar que la imagen, ¿verdad? Y que, bueno, en una crisis, lo que resulta dañado de manera inmediata es mucho la imagen, la reputación. Si es una empresa que tiene a lo largo y ha sido, digamos, con esa coherencia o esa congruencia, su reputación se vuelve un poco más difícil que se dañe a gran escala. La reputación también aborda problemáticas directamente vinculadas al giro de negocio, ¿verdad? Asumir los impactos y así se tiene una reputación más sólida. Y todo el relacionamiento que se tenga con todos los que son las partes interesadas, independientemente si hay una crisis o no. Claro está que cuando se mete en una crisis o un manual de crisis, ya nosotros tenemos mapeados esas partes interesadas críticas, ¿verdad? Si gusta, pasamos. Ok, nosotros quisimos relacionarlo completamente con la lectura que teníamos para hoy. Y una de las preguntas que nos llamó mucho la atención, ¿verdad? Era cómo lograr que la responsabilidad social se genere una buena reputación. Entonces, eso se tiene que hacer desde la estrategia. Tiene que estar integrado en la estrategia empresarial, ¿verdad? En los principios, pero en los procesos y sobre todo en los resultados. Tiene que tener una relación de beneficio de 360 grados, o sea, es completo. Y debe estar alineado con el objeto social que tiene la organización, ¿verdad? Porque esto va a evitar que cometa errores de caer en acciones aisladas de filantropía. Entonces, cuando nosotros manejamos la reputación, hay que hacerlo con acciones concretas, en acciones que respondan a la estrategia empresarial, a los riesgos, a los impactos, ¿verdad? Y que deben ser simétricas, no podemos verlas independientes ni mucho menos. Y la buena reputación, con todo esto que se trabaja en el tema sostenibilidad, se va fortaleciendo a lo largo del tiempo. Si gusta, pasamos. Eso es muy importante que venía en la lectura, que también en medio de una crisis y más actualmente en que los medios de comunicación o las redes sociales son tan accesibles, en donde se exponen las empresas al 100% y más, y como lo decía la lectura, muchas veces proviene, y como lo decía Paola y Angie, también con el caso del que vimos anteriormente, la crisis nace desde lo interno, ¿verdad? Desde un mismo colaborador. Entonces, ¿cómo vamos a abordar eso? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Y que el tema de sostenibilidad es muy importante, no tiene que ser una cortina para minimizar o disimular la crisis que está pasando. Más bien, justamente es cuando la empresa tiene que ser más ética y afrontar lo que está pasando en el momento con transparencia, ¿verdad? No utilizando sus acciones de responsabilidad social para tapar, minimizar o maquillar lo que está pasando en la empresa en ese momento. Y otra cosa que consideramos muy importante es que las organizaciones están siendo muy vigiladas por la sociedad y
más que por el mismo gobierno en el que se desenvuelven, ¿verdad? Entonces la sociedad es totalmente vigilante a las acciones de las empresas, las redes sociales están a la mano, ¿verdad? De la mayoría de las personas, entonces el riesgo de exposición es mucho más alto, por lo que nos puede conllevar a que la crisis, su probabilidad también sea más alta. Y por ahí juntamos algunas citas, ¿verdad? Que decía que ninguna organización puede impedir todas las crisis, pero toda organización puede minimizar las probabilidades de que ocurra. Eso es lo que hablaba Angie, el madurar el proceso, ¿verdad? Y a juntar toda la estrategia empresarial con el tema de sostenibilidad, con el tema de reputación, de ética y transparencia, tiene todo este impacto, digamos, positivo en el manejo de las crisis. La imagen y la reputación configuran la percepción pública sobre una compañía mediante una relación, ¿verdad?, de figura y de fondo. La reputación constituye el fondo, ¿verdad?, sobre el que se proyecta la figura. Entonces, hay que trabajar mucho en hacer más sólida esa reputación empresarial. Y que el valor humano, ¿verdad?, la conducta, lo que son la parte de la ética, las acciones sociales, son elementos que vienen a alimentar el tema de la imagen y sobre todo de la reputación. Y, y que cada vez más los diferentes públicos inciden tanto en el aumento de consideración de la parte corporativa y de su valor, ¿verdad? Y la opinión pública y la colectividad vienen a jugar un papel importantísimo. Y por ahí estaríamos cerrando. No sé si tienen alguna duda. Perfecto. Chicos, los compañeros, ¿tienen alguna duda? ¿O algún comentario que quieran hacer acerca de la presentación de las chicas? Bueno, por el momento creo que no. Yo tenía un par de consultas. Profe, disculpe, creo que Rosa tiene la mano levantada. Gracias. Perdón, dale, Rosa. No, nada más es para ver si me pueden explicar la diferencia entre lo que es la imagen y la reputación, por favor. No me quedó tan claro y creo que si me pudieran ayudar ahí. Bueno, de acuerdo, nosotros nos basamos en la lectura que la profe nos dejó para esta semana, entonces, pues es de acuerdo a lo que se dice ahí, ¿verdad? Pero decía que la reputación es algo que está más a largo plazo y que la imagen es algo que es más como eso, como una fotografía en el momento, es algo más momentáneo. La reputación es algo mucho más sólido, que lleva más tiempo de construcción, que se construye desde lo interno, o sea, de la forma en la que yo me relaciono con mis públicos internos hacia los externos, y que la imagen es algo que se genera de acuerdo a esa percepción que hay de mí como marca o como empresa. Y es más respecto a los públicos, a ese relacionamiento que existe con los públicos externos. Gracias, Paulita. Y una consulta para la profesora en relación al tema. Por ejemplo, digamos, hace algunos años atrás ha venido una campaña en contra de los directores de Hollywood con relación a la forma en que acosan a las actrices, ¿verdad? Que ha sido todo un evento, ¿verdad? Donde cada vez se suman más personas en relación a eso, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que sería es contra la reputación de los directores o contra la imagen propiamente de los directores de Hollywood. Yo diría que contra ambas, en cierta forma. La imagen es algo como más superficial, es como lo que nosotros como organización construimos, un poco de la construcción de la imagen que tenemos. La reputación, en cambio, no solo depende de nosotros, sino que depende de la percepción fundamentada que tengan los públicos de interés acerca de nosotros. Vamos a tratar por eso digo que en este caso de los directores de los dos, tanto de la imagen como de la reputación, vamos a tratar de poner, por ejemplo, un ejemplo. Digamos que acá viene un call center nuevo
y se promociona como el mejor y sale, hace un montón de anuncios y sale en partes traseras de los buses y vallas diciendo que tiene los mejores beneficios, que paga súper bien, que la gente es feliz trabajando ahí, hace una campaña bastante fuerte tratando de posicionar todos estos atributos con los cuales desea que se le asocie. Entonces, probablemente yo de haberlo visto en la televisión, de haberlo escuchado en radio, voy a tener una imagen positiva del lugar. Yo voy a decir, mira, en ese lugar pues tienen muchísimos beneficios de los cuales ellos están hablando, pero en cierta parte yo no tengo nada que respalde esa imagen. Por otro lado, hay otras empresas que han ido construyendo reputación a lo largo de los años, que han ido demostrando que lo que dicen es real, que es tangible, y en el momento en que se venga una crisis, por ejemplo, y salga una nota de que la verdad es que este call center no está pagando las liquidaciones a los colaboradores, probablemente a mí se me destruya más rápido la imagen y yo diga, tan buena imagen que yo tenía, mira, tan buena imagen que yo tenía y lo engañada que estaba, porque yo no he tenido nada que me esté respaldando esas acciones que ellos dicen hacer. Sin embargo, si sale una nota o alguien comenta eso de una empresa que tiene reputación, que yo conozco las acciones que hace, que ha demostrado por otras formas de que son una empresa, por ejemplo, socialmente responsable, probablemente yo me voy a preguntar primero si es verdad. O sea, yo voy a decir, mira, esa empresa con esta reputación y está haciendo eso. Segundo, si la empresa sale y dice, fue un error, no es que no estamos pagando liquidaciones, sino que hubo un problema en el sistema y lo que sea, probablemente yo voy a tener más confianza o le voy a perdonar el error más fácilmente porque es algo que él ha ido construyendo la confianza en mí a través de los años. La imagen es algo que de lo que proyectamos y la reputación es lo que construimos. Profesora, hace algunos años hubo un caso del Banco de San José donde salieron noticias donde tenía problemas económicos, no sé si lo recuerdan. Ustedes deberían de estar en pañales cuando pasó eso, pero la empresa respondió muy bien porque básicamente le dio la cara a todos sus clientes. Incluso hubo mucha participación de los empleados o los colaboradores donde trabajaron horas extras porque mucha gente hacía fila para que les devolvieran los ahorros y lo que tenían invertido en el banco. Una vez que demostraron eso, la misma gente que había sacado el dinero regresó y lo volvió a depositar porque la empresa respondió adecuadamente a esta situación de crisis, pero también supo responder y no dejar que los clientes se les fueran, se los devolvió con la promesa a los clientes de regresar cuando ya estaban bien, ¿verdad? Y eso fue súper bien porque hubo un empoderamiento principalmente de los colaboradores y de la empresa. Exactamente. No, ¿o lo ha escuchado? Sí, creo que me acuerdo como poquitito que me parece incluso la transparencia de que salieron incluso como en televisión diciendo que el que quería ir a sacar sus ahorros que podía hacerlo, o sea que ellos no tenían nada que ocultar, entonces esa transparencia les ayudó un poquitito a controlar la crisis. Sí, exacto. Profe, perdón. Perdón, no, que ese caso que comenta Rosa, bueno, no, yo no lo recuerdo, pero es interesante porque ustedes eran niños, por Dios. No soy tan niña. Yo sí me acuerdo. Pero eso que Rosa comenta es interesante porque el hecho de que los colaboradores, digamos, se pongan la camiseta y defiendan a la empresa, o no tanto que la defiendan, no sé si es la palabra correcta, pero digamos, que den la cara, ¿verdad? Igual por la empresa. Esa es la reputación, ¿verdad? Porque no es imagen, o sea, si fuese imagen, probablemente los colaboradores dirían, este banco quebró por mal manejo, etcétera. Digamos, la imagen es, como decía la profe, es como algo más superficial, y la reputación se construye desde adentro, no así la imagen es más como hacia lo externo. Entonces eso es un ejemplo de reputación, que los colaboradores apoyen a la empresa en un momento tan difícil como eso. Definitivamente es que la empresa tiene una muy buena reputación con sus colaboradores a lo interno.
Perfecto. André Cartín. Sobre ese mismo ejemplo, yo fui una de las que fui a sacar mis 4 cinquitos, ¿verdad? Y yo creo que algo como que fue increíble en ese momento y que es lo que las empresas a veces no se imaginan que les puede pasar, es que eso fue algo casi como de boca a boca, porque no fue, o sea, fue como un rumor y el rumor creció en oleaje y entre la misma gente se pasaron la información, o sea, eso no fue, digamos, como decirte algo tan evidente como, no sé, un incendio que sabían que estaban advertidos que se les iba a quemar y no hicieron nada, y entonces ahí estás viendo las tomas, y o sea, fue algo como muy de sus públicos, ¿verdad? Y que logró en realidad menear las bases de ellos. Yo me acuerdo que una de las cosas incluso que tuvieron que hacer fue solicitud de fondos, bueno, ellos están en varios países, ¿verdad? A otros países porque la directriz fue como de, o sea, no se nos puede acabar la plata porque hay que darle, o sea, hay que tener la fortaleza de darle a todos lo que estén pidiendo. Uno puede llegar por 4 pesos, pero otra persona tal vez llegaba por mucho más, ¿verdad? Y eran las filas de las filas y lograron, creo que hasta más solidez, porque al resolverlo de esa manera y al no cerrar sus puertas y al aceptar a todo el mundo y al efectivamente ampliar sus horarios y demás, logró que la gente dijera, puño, este banco es de verdad. O sea, es uno de los privados y entonces nos da miedo, pero al final demostró que sí tenía la capacidad, la solidez y que no, o sea, que no te estaba engañando, ¿verdad? Pero lo que más me llama la atención, digamos, de recordar ese caso fue cómo la gente entre nosotros mismos se corrió la voz, por así decirlo, ¿verdad? Y fue increíble la respuesta en masa. Ese sería mi aporte. Imagínate ahora en el tiempo de las redes sociales, probablemente hubiera sido mucho más rápido. Y como bien mencionas también, las crisis pueden ser una oportunidad también para salir bien librado y mejor parado una organización, pero tiene que saberlo manejar y generalmente eso tiene que ver con que tienen una gestión de crisis adecuada y que hacen una comunicación adecuada de la misma, que eso es algo importante de entender también. No podemos hacer comunicación de una gestión de crisis si la compañía realmente no está preparada para hacerle frente a una crisis. Y podemos tener una excelente gestión de crisis en papel, pero si no la comunicamos adecuadamente, tampoco va a servir. Yo tengo 2 preguntas para las chicas. Una es específicamente en este slide que les voy a proyectar. Así en chiquitito. De todas esas categorías de crisis que ustedes están ahí, ¿cuál o cuáles consideran que tienen que ver con que se pueden prevenir con una adecuada gestión de responsabilidad social? Para las chicas de la presentación, ¿verdad? Para Pao y Jensi y Angie. Ahora sí me oigo. Ahora sí te oyes. Ah, ok. Bueno, creo que la gran mayoría, ¿verdad? Como lo presentábamos al inicio, muchísimas cosas se pueden prevenir y ya los sistemas de gestión de crisis es lo último a lo que se recurre. Pero viendo aquí las categorías, creo que el daño al ambiente, el acoso sexual y la discriminación, además del mismanagement, son como las principales que a través de un buen sistema administrativo que incorpore la sostenibilidad, sería bastante difícil que se den. Gracias, Pau. ¿Alguna otra opinión, ya sea de las chicas del grupo o de otra persona? Si levantan la mano me dicen porque no las veo.
Bueno, yo creo que básicamente prácticamente todas las crisis que estamos viendo ahí tienen que ver de una u otra forma o pueden ser prevenidas con una adecuada gestión de la sostenibilidad. Básicamente todas. Vemos white collar crime, crímenes de cuello blanco, que tiene que ver, por ejemplo, con la gestión de la ética. Tenemos también la del mal manejo, que también tiene que ver con la gestión de la ética. Al igual que el ciberacoso, tenemos la parte de consumismo que tiene que ver con todos los de los consumidores, perdón, que tiene que ver con todo el derecho de los consumidores, los defectos que tiene que ver con la parte del cliente. O sea, yo creo que si nosotros hacemos un mapeo de las 7 materias fundamentales, podríamos colocar prácticamente todas ahí, incluso las catástrofes, que son tal vez las que son más, que no dependen de nosotros, pero que también hacer un adecuado manejo o estar preparado para catástrofes es parte de la responsabilidad social. Entonces, creo que en instancias como estas es donde tenemos la oportunidad de demostrar el papel estratégico de la sostenibilidad. La sostenibilidad no es solo que muy bonito, que lo hagamos, sino que en serio es una manera de que el negocio, de garantizar que el negocio sea sostenible en el tiempo. Andrea. Profe, ahí también, ¿verdad? La importancia, bueno, todo lo que hemos aprendido en el tema de trabajar la materialidad, porque al final ahí nos salen muchos riesgos, que es justamente una de las tácticas de cómo los podemos afrontar, ¿verdad? Es con este tema de reputación, imagen y el manejo de las crisis. Y cómo prevenirlas, porque de hecho para eso es, ¿verdad? Para poder mapear esos riesgos y poder prevenirlos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora están saliendo unos videos de MECO, donde ellos están haciendo toda una campaña como el acoso callejero, digamos así, o sea, ellos trabajan en demasiada, o sea, son constructores, ¿verdad? Y quién no ha pasado una muchacha por una construcción y lo más bonito puede ser que le sirven, ¿verdad? Si no es otro montón de cosas. Entonces han hecho como mucho trabajo en eso y están haciendo toda una campaña interna y con ciertos videos externos con el tema. Al final eso tiene que ver mucho con su imagen y su reputación, ¿verdad? Porque aunque no son ellos los que están ofendiendo, por así decirlo, ¿verdad? Crea una imagen muy fea del tema alineado a la construcción. Entonces, ¿cómo también dentro de esa materialidad podemos ir mapeando todos esos riesgos para poder visualizar cómo irlos atacando desde este punto? Perfecto. Otra pregunta que tengo para las chicas de la exposición es que ustedes hablaron mucho de la importancia de que la empresa salga a dar su postura. ¿Cuándo creen ustedes que es el momento preciso en que la empresa debe salir a dar su postura? ¿Cómo nos damos cuenta de cuándo tiene que hablar la empresa? Profe, perdón, pero estoy en medio de un escándalo. No sé si se oye bien, pero sí, se oye. Yo pienso que lo primordial es recabar la información, es decir, no se puede no puede salir el vocero a hablar de algo que ni siquiera conoce, porque no necesariamente por ser el gerente o el vocero lo tiene que conocer, ¿verdad? Entonces yo creo que es vital hacer ese, no sé, reporteo, lo llamo yo, ¿verdad? Hacer toda esa búsqueda de información, recopilar la información, saber claramente qué es lo que está pasando, no solo saber qué está pasando, sino también establecer de qué forma se va a resolver de momento. Es decir, no sé, por ejemplo, el ejemplo que yo mencionaba, de si es un accidente laboral, por ejemplo, ok, bueno, ya la familia está avisada, nos vamos a hacer cargo de todos los gastos médicos del colaborador, ya sabemos qué es lo que pasó a nivel o qué falló, ¿verdad? Entonces, bueno, establecer las medidas, reforzar la seguridad ocupacional, el procedimiento, no sé, etcétera. Y una vez que se tenga claro todos esos panoramas, yo creo que sería el momento de hablar. Ahora, me parece que no necesariamente en el tanto transcurra todo ese tiempo, la empresa se va a quedar callada, digamos, perfectamente. El comité o, no sé, el encargado de comunicación
podría decirle a los medios de comunicación, por ejemplo, nos vamos a referir al caso, o sea, ser transparente, nos vamos a referir al caso, estamos recabando la información, déjeme su número de teléfono, su contacto y nos vamos a estar comunicando con usted, pero que eso sea real, ¿verdad? Y entonces, ok, yo creo que eso es una forma de ser transparente y decir, nosotros también estamos averiguando qué es lo que pasó y una vez que sepamos qué pasó, vamos a hablar. Y ese para mí es el momento adecuado para hablar, pero evidentemente no tienen que transcurrir días, al menos me parece. Para mí, no sé, es mi opinión. Ajá. Para mí, digamos, como el momento adecuado para hablar es apenas de conocimiento público, hacer un pronunciamiento, no dar declaraciones ni hablar específicamente de cosas porque todavía no existe como los fundamentos pero recurrir al manual de crisis en el cual debe haber una guía general y por lo menos pronunciarse si ya se sabe que sí es culpa de la empresa, entonces un pronunciamiento, una disculpa, estamos recabando la información, como dice Angita, o sea, como ese primer pronunciamiento, levantar la mano, decir aquí estoy, es muy importante y como que no deja esa ausencia y ese mal sentir en el aire, ¿verdad? De la gente, de que no está la marca haciéndose cargo de, y ya una vez que se recaba la información lo más ágilmente posible, pero sin salir a dar un mensaje al tarán tan tan, ¿verdad? Sino un pronunciamiento rápido y establecer como una táctica al corto plazo y pues sí, tener como recurrir para eso al manual y si no, pues improvisar, ¿verdad? Ahora Angie también se refería a una parte súper importante que es que muchas veces se manda al CEO a dar las declaraciones y probablemente si es algo, no sé, técnico, algo de la planta, el CEO no pueda referirse adecuadamente a todos los aspectos que se deban abordar, sino que tiene que estar ahí la persona encargada de la planta dando las declaraciones porque es con quien propiamente puede dar las declaraciones adecuadas o que satisfagan al público general. Sí, hay empresas que tienen un único vocero y eso es terrible. Bueno, no sé, a mí me parece una mala práctica porque primero el vocero se quema porque sale siempre, sale en todos lados, se expone y tampoco tiene todo el conocimiento, o sea, eso es mentira. Entonces sí, en una empresa deben haber varios voceros y que estén encargados de los temas más críticos, ¿verdad? Que puedan desatar una crisis y como dice Pau, también que estén a cargo de temas técnicos porque esos temas técnicos no son de dominio necesariamente del gerente o de toda la organización, ¿verdad? Y sí, lo que habla Pau del plan de crisis, digamos, yo creo que el plan de crisis sí tiene que estar escrito, pero no puede quedar ahí engavetado, ¿verdad? O sea, a mí me parece que todos esos simulacros y esa práctica constante es vital para poder saber cómo enfrentar la crisis, porque de antemano uno puede especular mucho, vamos a actuar así, ¿verdad? Pero al final la crisis se desata y todo es un caos, ¿verdad? A veces no se sabe cómo actuar y ahí puede estar el plan que me diga qué hacer, pero si no lo he practicado, si no hemos previsto eso, no hay plan, por más bonito que esté redactado, que sirva y que nos vaya a salvar de la crisis. Perfecto. Gis. Ahí también, perdón, profesora. Dale, sí, ahí también va a depender mucho del tipo de crisis, ¿verdad? Porque hay niveles, hay unos que son más exponenciales que otros. Depende también del manejo de la organización, la madurez que tenga la organización, ¿verdad? Pero como dicen ellas, yo trabajo en el ICE. El ICE es una institución que está muy expuesta a los medios de comunicación. De hecho, estudios que se han hecho internos dicen que se habla más de casa presidencial, se habla más del ICE que de casa presidencial inclusive. Hay periodos en donde hay publicaciones, en la mayoría con connotaciones más negativas, ¿verdad?, que positivas. Y mucho de lo que se aborda internamente, que es como lo he visto, ¿verdad?, son como esos comunicados generales de prensa que dicen
Vamos a trabajar como decía Paola y Angie, en recabar la información. Vamos a estar comentando en cuanto tengamos ya la información o el panorama más claro, pero siempre es importante esa transparencia, ¿verdad? De decir que estamos en el proceso de análisis de qué fue lo que pasó, si en realidad no se conoce. Y después sí dar como cuentas claras de forma transparente y ética. A nosotros nos pasa mucho en el ICE que muchos de los empleados, a veces las crisis muchas veces empieza internamente, ¿verdad? Porque el manejo de la información está a la mano de personas ahí en una organización, y cuando usted, por ejemplo, va a un grupo, una parte interesada, ya la parte interesada conoce todo lo que usted le va a ir a decir. Entonces se vuelve un tanto complejo, ¿verdad? Porque tal vez el tiempo de respuesta no fue tan veloz como debió, ¿verdad? Pero se fuga más rápido cuando llegamos a, por ejemplo, a una comunidad o una organización, ya tienen fotos, tienen videos de lo que está pasando. También las redes sociales, estamos hablando de que el lunes se nos presentó una situación donde se subió un video de un chico, es un ejemplo, ¿verdad? Así, salito al horno, un chico venezolano que vino al país, y son de estos chicos que andan con esos deportes extremos y que lo prohibido y que todo eso, y se metió a una de las plantas del ICE y anduvo por toda la propiedad e inclusive casi entra a la casa de máquinas de una de las plantas. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? La vulnerabilidad que estamos teniendo en cuanto al tema de seguridad, y que eso puede generarnos una crisis porque entra un loco a la planta y saca del sistema una planta que puede poner en riesgo la parte, digamos, del soporte eléctrico para el país. Entonces son temas muy sensibles que están en redes sociales, que evidenció el muchacho, en donde andaba por toda la planta, y que lo fácil de meterse aquí y lo prohibido, pero no me importa que es prohibido, igual lo hace más aventurero. Y son temitas que andan por ahí en redes sociales que en cualquier momento nos pueden detonar alguna crisis, ¿verdad? Porque alguien puede utilizar ese video para empezar a atacar por el tema de imagen, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Ahora, sí, Gis. Gracias. Yo creo que bueno, sí es importante eso que mencionaron de definir los niveles de las crisis. Sin embargo, creo que en términos de cuándo la empresa es que tiene que pronunciarse, como para responder a la pregunta específicamente, creo que debe ser especificado, sí, como en la guía de riesgos, y tiene que decir en qué momento, durante y también después, y quién. Porque me parece que eso pues, tiene que dar la cara durante, tiene que saber cómo reaccionar, y también para cerrar, como vamos a lo mismo, para temas de reputación e imagen. Sí, ustedes han tocado todos temas bastante importantes que tienen que ver con definir la vocería, definir el nivel de la crisis, saber cuándo hablar y con quién hablar. Puede que tengamos crisis que nos exijan hablar con algunas partes interesadas, pero tal vez no salir a dar un statement en prensa, que es lo que generalmente hablamos, o muchos manuales de crisis están enfocados a la parte de prensa, a qué hacer con la prensa, pero muchas veces podemos hacer incluso que la crisis no trascienda a medios, siempre y cuando mantengamos una adecuada comunicación con las partes interesadas. Entonces, yo diría que cada caso es diferente, hay que mapear, y deberíamos tener mapeados ya los diferentes tipos de crisis que podemos tener, cómo pueden afectar a las partes interesadas y qué mecanismos, medios de comunicación vamos a utilizar con ellos. E incluso, por ejemplo, donde yo trabajo tenemos hasta algunos mensajes o algunas plantillas de guía para cuando tengamos que responder a una crisis, no tener que empezar de cero a buscar qué vamos a decir, a quién se lo vamos a decir, cómo se lo vamos a decir. Muchas gracias, chicas, por la exposición. Y lo que vamos a hacer ahora es algunas preguntitas adicionales referente al tema que vimos un poco con la lectura y demás. Entonces, lo que voy a hacer es escoger a una persona al azar. Esa persona me va a decir un número del 1 al 8. Y luego cuando la contesta, igual si alguna otra persona quiere participar, participa, y si no, la misma persona que está hablando y dando su opinión, va a escoger a un compañero para que escoja otra pregunta y podamos conversar un poquito más del tema.
Si alguno por ahí tiene problemas pues de audio o no puede hablar, ahí me daré cuenta. Laura Villalobos, ¿estás ahí? ¿Puedes hablar para que nos ayudes con la discusión de alguna pregunta? Vamos a ver. Laura Villalobos. Hola. Hola. Perfecto. Pero voy manejando y a veces se corta. Si me escuchan bien. Sí, pero no quisiera distraerte tanto si vas manejando. Entonces, no te preocupes. Bueno. ¿Estás bien? Sí. Ok. Escógeme un número del 1 al 8. 4. El 4. ¿Cuál crees que es la diferencia de las crisis que se dan de hace 10 años a una crisis que se da ahora? ¿Cómo ha cambiado el papel de la comunicación? Yo creo que definitivamente ¿de hace cuánto me dijiste? Hace 10 años, o sea, una crisis que nosotros pudimos ver hace 10 o 15 años. Yo creo que definitivamente las redes sociales. Eso ha como minimizado las crisis en cualquiera de los ámbitos, definitivamente, porque es mucho más sencillo. Anteriormente, pues las crisis se manejaban, sí, muy interno. Y creo que la perdimos. ¿Algún otro compañero que quiera darle seguimiento a lo que nos venía contestando? Hace 10 años. Ok, Lau, no te escuchamos. Ay. Profesora. Sí. Bueno. ¿Sí? Sí, ahorita te escuchamos. ¿Escucha? Ahorita sí. Ok. Es que no me puedo brillar porque voy en pista. No te preocupes, seguí manejando y seguimos nosotros Si acá quieren, con las chicas. apoyo yo a profesora un poquito en la respuesta. ¿Quién? Rosalena. Ajá, dale, Rosalena. Sí, pues yo creo que es básicamente, y Laura lo está enfocando muy bien en relación a lo de las redes sociales, y que la información ahora está al alcance de todos en cualquier momento. Algo viral se hace, o sea, no necesariamente antes lo que se hacía era esperar las noticias en determinadas horas, a mediodía, a las 6 de la tarde, etcétera, mientras que actualmente la información es totalmente, corre muy rápido, muy rápido. Y así igualmente para buenas noticias, para malas noticias o incluso a nivel de reputación, imagen de una empresa, ¿verdad? Entonces, yo también coincido con lo que dice Laura, que precisamente la forma de comunicación ha cambiado, la gente ahora es muchísimo más abierta, opina en comentarios, usted ve una noticia y hay noticias que tienen hasta 500 comentarios, unos positivos, otros negativos, y ese acercamiento antes no se veía, ¿verdad? Entonces creo que por ahí anda la respuesta, un poquito. Perfecto. Rafa. Ajá. Perdón. No, yo nada más quisiera agregar a lo que decía Rosa y Lau, que si bien es cierto, el tema de las redes hace que la información esté como más ahí disponible, que haya una interacción más rápida entre las personas, no significa que la gente se informe más, sino que solamente hay más información, hay más datos que no necesariamente son informativos. La gente no se toma el tiempo de leer, no se toma el tiempo de analizar, no se toma el tiempo de ver cuáles son las fuentes de la información. Entonces, se publica cualquier tontera y esa tontera se hace viral, aunque no tenga ninguna fundamentación. Entonces, el no estar, el tener, digamos, como esa herramienta que tiene doble función, por un lado para informar, inclusive para identificar dónde pueden estar los picos o las crisis, y por el otro lado se utiliza de una manera inadecuada y la gente no se toma como su tiempo.
Sí, exacto. Acá algunos compañeros están señalando las fake news, ¿verdad? Que pasa mucho que son noticias a veces francamente ridículas y se vuelven trending topic y hay mucha gente que las cree y las repite y las dice. Una fake news puede ocasionar también una crisis organizacional si no tenemos los mecanismos y la misma fuerza para desmentir lo que están diciendo de nosotros y no podemos llegar a la misma cantidad de usuarios que lo están haciendo. Creo que es un tema importante que debería empezar a estar mapeado en los temas de crisis. No sé cuál es lo del IVA y lo del temblor. Y también me gustaría, Rafa, no sé si puedes hablar de la campaña de desprestigios que mencionaste. Hola, ¿se me escucha? Perfecto. Qué dicha. Sí, a lo que me refería es que a veces con la proliferación de las redes sociales que estaba comentando Lau y Rosa, creo que fueron ellas, ya, y ahora pasa algo que a nosotros, a los usuarios y a los clientes no nos parece y nosotros podemos, mediante las redes sociales, generar una oleada de desprestigio para esta empresa u organización que le puede realmente afectar muchísimo. Antes esto no se daba, pobrecito, el que se veía afectado, a lo mucho iba al make y ponía la denuncia, pero no había mayor visibilización sobre la situación. Pero ahora los mismos clientes y usuarios pueden ser voceros de eso, y eso era. Exactamente, sí, la multiplicación de la información para bien o para mal. Bueno, y Rafa, ya que vos fuiste el último, escoge a un compañero para que inicie el próximo debate. ¿Cuál era la escala de números? No, tenés que elegir a un compañero. Ay, eso no me gusta. Ay, no. Vamos a ver. ¿Dónde me para el mouse? Angie. Angie Marie. Angie Marie, sí. Ok. Angie Marie, ¿puedes hablar? Sí, dígame. Perfecto. Escoge un número del 1 al 3. 2. ¿Cómo crees que se puede medir si una gestión de crisis fue eficiente? Si se trata adecuadamente. Exactamente. ¿Qué elementos me dirías si vos vas a decir cómo voy a valorar yo si lo que hice, por ejemplo, el ejemplo que ponían las chicas de Papa John's, era Papa Domino's, perdón, ya estoy dejando en mal a una empresa, ¿ven? Todo lo que hicieron, que dijeron, bueno, estuvo bien manejada la gestión de crisis o la parte del back, ¿qué elementos revisarías si fueras una consultora y alguien te dice, mira, te voy a contratar para que me digas si manejamos la crisis adecuadamente? ¿Cómo lo harías? ¿En qué te fijarías? Bueno, creo que el primer impacto y el más grande serían las ventas, ¿verdad? Si depende de qué tan seria y qué tan grave haya sido la crisis, la gente puede incluso hasta dejar de consumir tu producto en forma de represalia o de protesta. Y al final es lo más importante para las empresas, las ganancias. Entonces, creo que aunque haya otros como, no sé, comentarios negativos en redes sociales o cuántas veces se compartió la noticia, al final todo se reduce en si mis ventas se vieron afectadas por la crisis o no. Entonces, creo que obviamente todo lo demás sí se tiene que traquear para tomarlo en cuenta, pero al final del día hay que tomar en cuenta lo monetario, digamos. Perfecto. ¿Algún otro compañero que quiera agregar algo? Mientras se animan, yo diría que es importante también desde el punto de vista de sostenibilidad validar con las partes interesadas cómo está esa relación. La parte de las ventas que dices es medular y es probablemente donde va a saltar primero la gente para decir, bueno, me fue bien, me fue mal, cómo lo manejamos, qué tanto me impactó, pero es importante también pensar a largo plazo. Quizás en un momento específico la gente va a seguir comprando, consumiendo tus servicios por diversidad de temas, porque sos el que mejores precios mantiene, porque sos el que te queda más cerca, pero si no evalúas también cómo esta crisis realmente afectó a partes interesadas,
puedes poner en riesgo el negocio a lo largo del tiempo. Entonces yo creo que una validación con partes interesadas de cómo fue ese manejo de la crisis, o al menos con las partes interesadas más afectadas, puede ser una buena acción o una buena medición de qué dicen esas partes interesadas después de la crisis, cómo creen ellos que se respondió a la crisis, puede ser una buena práctica. Angie, nada más regálame, elegí a cualquier otro de tus compañeros. Ya casi vamos a terminar. Tome. Domenica, ¿puedes hablar? Sí, profe, perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Es que no la he hecho todavía. Ah, sí, ahí está, sí puedo contestar, profe. Escoge entre 1 y 2. 1. ¿Cuáles serían las acciones, pasa la crisis, y cuáles serían acciones que desarrollarías desde el punto de vista de comunicación para reforzar la reputación de la empresa? Ya pasó la crisis, pasó hace un mes, ya se salió, ya se dijo, ya bajaron todos la parte caliente. ¿Qué propondrías hacer desde comunicación para reforzar esa reputación? Bueno, por lo menos por 6 meses haría todo un proceso de seguimiento, de dar como a conocer a los públicos que fueron afectados, de cómo se están haciendo todo, o sea, seguir así como escuchando las necesidades del público impactado, digamos, atendiendo esas necesidades, dándoles, ¿cómo se llama esto? Updates de una manera regular, de cómo estamos gestionando todo eso, y después ya hacer como, digamos, el mes después del incidente, y después 3 meses y así, ya hacer un nivel un poco más público, manejarlo de un punto de vista personalizado con las personas impactadas y en el público en general, tal vez hacer como esos updates ya grandes. Inclusive trabajaría con personas claves dentro de las personas impactadas, ¿verdad? Que puedan ser como líderes que nos lleven a seguir dando ese mensaje que la empresa está tratando de mejorar o solucionar el problema que tuvo, porque usualmente cuando uno agarra líderes dentro de las personas impactadas, entonces ahí es donde ya uno comienza, o sea, la gente comienza a creer que, ok, es en serio, están haciendo cosas para mejorar, la crisis pasó, la gestionaron bien, a tal punto que incluso la gente impactada ya está hablando, digamos, del lado de la marca, ¿me explico? Entonces creo que empezaría como así, dar a conocer todo el seguimiento de esfuerzos que se están haciendo para el post. Perfecto. Y por último, elegí algún compañero para que me ayude con la discusión de la última pregunta. Ay, qué feo eso. Ustedes, chiquillos, ustedes tienen issues así, es directito, cualquiera, no es nada personal. Aquí vamos a ver, aquí también, ahí el dedillo. Roselena. Roselena, ¿cómo gestionarías una crisis que vive una organización que fue causada por terceros que tienen que ver con él, como por ejemplo un proveedor? Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? Claro que sí. Gracias. ¿Cómo gestionarías una crisis de una empresa que fue causada por un tercero, por un proveedor, por ejemplo? Es Ajá. Un proveedor que tuvo un comportamiento de A o por B y tu empresa se ve directamente afectada por lo que hizo ese proveedor y se pone en juego tu reputación. Claro, sí, definitivamente, digamos, a través de la cadena de valor generalmente suceden esas cosas, ¿verdad? Entonces, lo que hablaban mucho las compañeras, que uno no se puede esconder, sino dar la cara, principalmente justificando las razones de donde se origina el problema, ¿verdad? Reconociendo y tratando de mitigar el problema, principalmente haciendo buen uso de la parte de responsabilidad social, en decir, vamos a evitar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tratando, si el problema existe, hay que solucionarlo. Bueno, entonces, como empresa tenemos que comunicarle a los públicos interesados, a través de los medios de comunicación, cuál va a ser la respuesta, porque creo que lo peor que puede hacer una empresa es no darse por enterada, en el sentido de que corresponde a una tercera persona, pero lo está afectando
inadecuadamente. Ejemplo, digamos, un proveedor que contrate mano de obra de niño, ¿verdad? Y que nosotros sigamos contratando a esa empresa, sabiendo ya las consecuencias. Entonces yo creo que es no solo informar, sino ejecutar acciones para evitar seguir trabajando con ese proveedor, pero comunicar también las acciones que vamos a realizar. Ok. Perfecto. ¿Alguien más que tenga algún pensamiento acerca de qué podemos hacer cuando trabajamos cuando tenemos una crisis ocasionada por proveedores? Yo quiero agregar a lo que estaba diciendo Roselena, que dentro de las acciones que se pueden implementar, también sería bueno como poner en práctica un código de ética o algún instrumento similar para proveedores. Entonces, siendo la empresa ancla, viéndose también afectada por un tercero, tomar también las precauciones del caso y comunicar a esas partes interesadas y en específico a los proveedores que a partir de esa situación, esa crisis que se dio, que se va a implementar el código de conducta o de ética. Y entonces, digamos, también sería una forma de que sus consumidores, clientes, inversores vean que la empresa está haciendo esfuerzos para, o sea, como minimizar esos riesgos que, si bien es cierto, no son generados directamente por la empresa, pero que lo están gestionando para evitar implicaciones negativas. Perfecto, eso siempre es importante, que las empresas tengan claro los proveedores tengan claros cuál es la visión de responsabilidad social de la empresa y la visión de riesgos y lo que no pueden hacer. André. Yo quería agregar un poco también a lo de Shani, pero desde el punto de vista que nos puede pasar una vez, pero es imperdonable, al menos así lo veo yo, que nos pase una segunda vez. Entonces, efectivamente, podemos comunicar cómo se solucionó, digamos, ese es el ejemplo que ponía Rosa, ¿verdad? De que nos damos cuenta que uno de los proveedores está usando mano de obra infantil, entonces, bueno, ya efectivamente se hace el código de ética, se estudia la cadena de valor, se toman las acciones, pero no nos puede volver a pasar. Entonces, ya que o sea, podemos salir librados una vez, que salga ya otra vez, ya eso es como, ¿verdad? O sea, nadie nos va a creer que vamos a cambiar. Y puede ser no necesariamente que se haga por mala voluntad, sino que nos volvió a pasar, ¿verdad? Pero como ya hay que tener cuidado en el tema para que eso ya nunca más quede en nuestra lista, porque si no, ya ahí sí es cierto que la credibilidad, por más que bajemos los santos, ¿verdad? Ya no, la gente no, ya es como un modus operandi, ya la gente no va a creer en el esfuerzo que vayamos a hacer para cambiar esa conducta, aunque sea de un tercero, porque ya ahí, por ejemplo, lo hemos visto en muchos casos que hemos estudiado, por ejemplo, el tema de Apple, ¿verdad? Y la gente que hubo hasta suicidios por la cantidad por las depresiones y la cantidad de trabajo para poder cumplir que les exigían a los trabajadores, para poder cumplir con las demandas, digamos, de cantidad de producción que Apple pedía, ¿verdad? Entonces, hasta dónde también, o sea, hasta dónde también la empresa Ancla se incurre en que ese tercero haga malas prácticas porque no está, por querer solventar ese negocio, ¿verdad? Entonces también como hay que tener cuidado en no ser causante y a la vez también que no nos pase una segunda vez. Y ahora también me estaba recordando, por ejemplo, el caso del accidente con la aerolínea Nature Air, que esa gente nunca salió a dar declaraciones, nunca hablaron nada y ese accidente lo sepultó. Una cosa que a cualquier aerolínea le puede pasar, que eso uno se levanta todos los días pensando en que en cualquier momento eso pasa, ¿verdad? Digamos, yo trabajé ahí, prácticamente ese es el pensar, ¿verdad? Uno en cualquier momento puede pasar y sí hay estrategia de crisis y sí hay cómo se va a reaccionar y sí hay un montón de cosas, pero si al final no lo ejecutan como ocasionó esta vez, como pasó esta vez, efectivamente eso fue, digamos, lo que ya... En este caso, mató a la empresa, ¿verdad? Exactamente. Y otra parte, bueno, que nosotros ya lo sabemos en la parte de responsabilidad social, que decir yo no sabía nunca es aceptable. Incluso si la compañía no sabía, decir, yo no sabía que para darme la madera estaban deforestando bosques vírgenes en el Amazonas. No, o sea, usted tenía que saber. O sea, no, usted como empresa puede decir,
lamentamos la omisión que tuvimos de no asegurarnos de que nuestro proveedor no estaba haciendo A o B, pero no puede decir yo no sabía o ahora que lo sé voy a hacer algo, sino tomar la responsabilidad que nos corresponde también como empresa. Diana. Diana, que te veo con la mano levantada, pero no te escucho. ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, también me parece importante en este punto, bueno, ya hemos hablado un poco de esto, pero que yo creo que lo que comentó Andrea anterior del banco, de que ellos más bien esa situación de crisis les sirvió como para que la gente más bien creyera en ellos, también podría ser el caso así como un proveedor. Un proveedor se hizo público que un proveedor de mi empresa está haciendo las cosas mal, que yo logre gestionarlo y que yo también haga público el error y la forma en la que lo gestioné, le da credibilidad a la empresa para que la gente lo vea. Entonces, utilizar todos estos medios que están ahora disponibles, como se habló ahora de las redes sociales y de todo lo fácil que puedes compartir la información, utilizar el error, o sea, aceptar el error y publicar toda la gestión y o sea, comunicarlo de una forma muy estratégica para que también tenga el efecto contrario. Sí, muchas gracias, Diana. Y una de las claves también, o la mayor clave de la gestión de crisis es ser genuino, ser honesto, ser transparente, que lo podemos hacer de la manera más estratégica posible y eso es lo que busca la comunicación, sí, pero la gente te puede perdonar haber metido la pata, pero no te va a perdonar que le mientas acerca de eso. Entonces, es algo en la que las personas que trabajamos en comunicación siempre tenemos que velar mucho porque muchas veces el ejecutivo no se anima a decir que metió la pata, pero si lo hicimos, la gente valora más que salgas, si lo digas, si lo reconozcas, a que lo adornes mucho, que te trates de sacudir de tu responsabilidad. Entonces, esa es una parte que también tiene mucho que ver con la ética y la transparencia, que es un principio fundamental en la responsabilidad social. Bueno, les agradezco a todos mucho la participación. Mientras pasaba la clase me puse benevolente y voy a darles hasta el 19 de julio para hacer la entrega del segundo avance. Ahorita se los mando, ahorita o mañana se los mando con el mismo documento que les mandé, pero les indico bien la fecha clave. Y como probablemente no tengamos clase el 25 de julio, les voy a pasar el foro para ese día, para que lo puedan tener. Profe, ¿usted nos puede pasar su presentacioncita hoy? La de las tácticas. Sí. Sí, está bien. Por si las paso. Gracias. Y yo igual les voy a mandar retroalimentación del avance, pero no esperen, y espero hacerlo en algún momento. No, ustedes saben que yo trato de contestar rápido, pero no se esperen a que yo les pase la retroalimentación del avance. Ya la mayoría ha visto conmigo un poco el camino por el cual tiene que seguir, entonces pueden ir avanzando. Si yo les paso alguna retroalimentación, que necesitan hacer algún breve ajuste, lo harán, pero sí sería bueno que fueran avanzando. Y muchísimas gracias. Es una lástima no haberles visto las caras hoy, pero por lo menos los escuché. Que estén bien y cualquier consultita ya saben que siempre me pueden escribir. Que descansen. Chao, gracias. Bye.